A continuación tenemos la presentación del profesor Jaime Almeida. Pueden ver ahí el título de la ponencia. Jaime Almeida es historiador, realizó sus estudios de pregrado y maestría en la Universidad de París 8. Doctor en Historia de la Universidad de Sao Paulo, hizo sus estudios postdoctorales en la Universidad de París 1. Miembro extranjero de la Academia Colombiana de Historia desde 2013 por sus estudios sobre Santa Librada, escultura que pueden visitar en la exposición temporal. Vicepresidente y presidente de la Asociación Nacional de Profesores e Investigadores en Historia de las Américas, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Brasilia entre 1987 y 2018. Se ha desempeñado en el área de Historia con énfasis en Historia de las Américas, con proyectos de investigación y publicaciones que se centran en Historia Cultural de América Latina y el Caribe, fiestas y conmemoraciones e Historia de Colombia. El profesor Jaime entonces tendrá 1 hora para su charla y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Muy buenas tardes. Hay que empezar por lo que es más importante en este momento, ¿no? ¿Sí? Expresar mi gratitud por la invitación, por el placer que me han regalado con esa invitación. Empiezo agradeciendo a María Constanza, a Viviana Arce y a Ana María Torres, y a todos los otros y las otras que han trabajado para la organización de ese magnífico evento. Les voy a leer el resumen de ese trabajo y enseguida voy a sentarme para manejar también las imágenes en el computador siguiendo el texto. Si comparamos el proceso de la independencia de Brasil con los de Hispanoamérica, encontramos una diferencia notable, cargada de consecuencias. El carácter monárquico y esclavista de la sociedad brasileña a lo largo de 7 décadas, del 22 al 1889. El personaje central de la independencia de Brasil fue Pedro I, príncipe heredero de la corona de Portugal. Sus retratos y otras representaciones artísticas oficiales de los años 1820 forman parte de una importante ruptura estética, el neoclasicismo establecido por la misión artística francesa que llegó a la corte de Río de Janeiro en 1816, 8 años después de la corte llegada. La destitución del primer emperador, don Pedro I, en 1831, abrió camino para la búsqueda de otro personaje capaz de reemplazarlo en la memoria y la simbólica de la independencia. Pero, cerrado el conturbado y corto periodo de las regencias, con la coronación del joven Pedro II en 1841, pese una fuerte oposición, se oficializó la memoria del protagonismo de Pedro I y, por extensión, de la dinastía de Braganza en la independencia. Así, el imperio brasileño mostraba numerosas continuidades con su pasado reciente, a diferencia de unas rupturas más evidentes en las repúblicas hispanoamericanas. La irrupción de la república en Brasil desencadenó una disputa por la representación simbólica de la independencia y en ella se estableció una confrontada alternativa, Pedro I o Tiradentes. Hubo muchos proyectos de independencia por la vía de la monarquía en casi todas las regiones del continente americano. En México y Ecuador, bien como en Haití, la idea de escapar a los problemas de la república por la instauración o reinstauración del régimen monárquico persistió mientras lucía el prestigio del emperador francés Napoleón III. Asimismo, resulta muy significativa
en 1863, cuando reinaba en Haití el emperador Faustino Zuluca, y casi empezaba el breve imperio de Maximiliano de Habsburgo en México, la emergencia oficial de otro importante proceso monárquico y parlamentar de independencia gradual en América, la Confederación Canadiense. La República Hispanoamericana significó una cierta ruptura con los privilegios de sangre, sin abolir efectivamente los privilegios de los criollos frente a los negros, indígenas y las llamadas castas. Más aún, tal como el imperio, que multiplicó los títulos de nobleza en Brasil, las repúblicas hispanoamericanas, también como el imperio, mantuvieron los asuntos de la Iglesia sometidos a los intereses del Estado. Había, sin embargo, un grado más evidente de ruptura entre las repúblicas y la monarquía brasileña, cuya intransigente defensa de su derecho a la trata negrera persistió hasta 1850. Cuando ustedes emancipaban sus esclavos, Brasil finalmente interrumpía la trata, pero la esclavitud persistiría hasta el 88. El incendio del Museo Nacional hace pocos meses en Río de Janeiro nos hizo aprender o acordarnos de que nuestros monarcas del siglo XIX vivieron en este palacio que fue regalado a Dom Juan VI en 1808, cuando llegaba a Brasil, por el riquísimo empresario de la trata negrera, Elías Antônio Lopes, que fue pronto incorporado a la más alta nobleza del país. La presencia de una corte real europea en un espacio colonial suramericano implicó, entre otras transformaciones importantes, la consolidación del neoclasicismo en la arquitectura y las artes en la corte y las capitales de provincias. A los artistas y arquitectos portugueses vinieron a sumarse en 1816 los miembros de la misión artística francesa, entre quienes, como verán, se destacaban el arquitecto Victor Grandjean de Montigny y los pintores Jean-Baptiste Debré, Nicolas Antoine Tonnet y Félix-Émile Tonnet. Todos ellos, bajo el liderazgo del célebre pintor Jacques-Louis David, que era tío y profesor de Debré, ellos habían participado todos en la masiva producción artística puesta al servicio del proyecto imperial de Napoleón Bonaparte. La revolución liberal de Oporto forzó el retorno de la corte a Portugal en 1821 e impulsó la independencia del Brasil el año siguiente. En tales circunstancias, los miembros remanentes de esa misión francesa, ahora sin la concurrencia de los artistas portugueses, protagonizaron la creación en 1826 y la dirección de la Imperial Academia de Artes. La iconografía oficial de la corte sigue paso a paso la biografía de la familia real, nacimientos, bodas, fallecimientos, así como los cambios políticos del reino. El diseño global de la puesta en escena y el ceremonial de los rituales públicos en que el soberano se daba a ver por las corporaciones y el pueblo anticipaba la ejecución del lienzo o del grabado por el mismo artista. El ritual más importante en la cultura política de los Bragança de Portugal, era la aclamación del soberano por el pueblo, condición indispensable para la legitimidad de sus derechos. Creo que se me olvidó, sí,
entramos entonces en el primer meollo del tema, ¿no? Si para las repúblicas la legitimidad nace en las elecciones y a veces en guerras civiles, ¿no? En la monarquía es este ritual de aclamación pública en Portugal. En otros reinos la coronación es el rito más importante, pero en Portugal, con esa dinastía, la aclamación pública. Y verán, ¿no? Una serie de rituales de aclamación pública que siguen el modelo de esa que escogí como primera, ¿no? Que es la representación de la ceremonia de aclamación de Doña María I de Portugal, que en 1778, como ahí está. Durante su reinado, surgió en la capitanía de Minas Gerais una conspiración que involucró familias pudientes de la región minera. Al final del proceso, por traición, resultaron condenados a muerte 11 reos. Sentencia que la reina, mejor dicho su hijo, como veremos, la reina, oficialmente la reina, conmutó por el destierro en África, con excepción del reo de condición social más modesta, el alférez Joaquín José da Silva Javier, apodado Tiradentes, que se traduce como sacamuelas, porque para acrescentar su sueldo, ¿no? Trabajaba como dentista. Sacaba muelas, por tanto. Tiradentes fue ahorcado y descuartizado en Río de Janeiro el día 21 de abril de 1792 y su memoria fue declarada infame. Padeciendo problemas mentales desde 1786, la reina había sido reemplazada en el gobierno ya en febrero de 1792. Miren, por tanto, pocos meses antes, ¿no?, de la sentencia contra Tiradentes solamente, por su hijo Juan, que era esposo de la niña princesa, entonces niña, Carlota Joaquina de Borbón, hija de Carlos IV, cuya condición, y la condición de príncipe regente de Juan solo se oficializó hasta 1799. Llegando a Río de Janeiro en 1808, yendo a los franceses, eso lo conocen bien ustedes, don Juan VI, príncipe regente, se mantuvo como regente hasta el fallecimiento de su vieja madre loca, el 20 de marzo de 1816, 8 años, por tanto, reinando oficiosamente, ¿no? Porque todavía reina la loca. En respuesta a la ocupación de Portugal, envió desde Río de Janeiro unos 2.000 soldados que ocuparon la Guyana Francesa por 8 años y 4.000 soldados a la Banda Oriental por 1 año. Ahí ven una representación simbólicamente muy fuerte y extraña, ¿no? Que sería la mirada del poder imperial portugués a partir de Río de Janeiro. Todo el comercio con África y con el Extremo Oriente pasaba a tener como puerto central a Río, mientras Lisboa estaba involucrada en la guerra contra los franceses y después bajo ocupación militar inglesa. Una decisión estratégica, entonces, que tomó don Juan VI, la elevación del Brasil a la condición de reino, unido a los reinos de Portugal y Algarve, tomada por el regente en diciembre de 1815 y acogida por el Congreso de Viena, tardó mucho a conmemorarse.
urgía intervenir en la guerra civil de la región Platina. En junio de 1817, 14.000 soldados luso-brasileños se sumaron a los adversarios locales del caudillo federalista José Gervásio Artigas, mencionado ayer por el profesor Breñas. La guerra duraría 4 años y resultó en la anexión de la banda oriental, que pasó a llamarse Provincia Cisplatina del Reino Unido en 1821. Mientras crecía el descontento en Portugal, que seguía bajo la tutela del mariscal general británico Beresford desde 1808, y con su legitimidad todavía pendiente de una aclamación, el rey se enfrentó de marzo a mayo de 1817 a una revolución republicana en la capitanía de Pernambuco, la antigua región sucrera del nordeste de Brasil. Ven que no hay mucha simbólica de los adversarios del proyecto monárquico. Como acá estamos estudiando la imaginaria, ¿no?, de la monarquía, naturalmente hace falta pensar, ¿no?, en los adversarios del proyecto, pero acá no hay como ocuparnos de eso. Previo al obligado ritual político de la aclamación, había aún que realizar las magníficas bodas del joven príncipe del Brasil, Don Pedro, con la arquiduquesa María Leopoldina de Austria, hija del emperador. Los artistas de la misión francesa mucho contribuyeron al cambio de calidad de las fiestas y ceremonias monárquicas en Brasil a partir de aquellos memorables días de noviembre de 1817. Empecemos con una mirada ajena y joven, ¿no?, un joven acompañante de la joven archiduquesa María Leopoldina, que acá está ella, ¿no?, caminando en la escalera de su habitación en el interior del navío. Y más, ¿no?, aquí estamos con la visión de ese joven austríaco de la ceremonia, de la llegada de la novia del príncipe de Brasil en Río de Janeiro. Y acá ya Jean-Baptiste Debré, el principal de los pintores franceses, muy amigo, como veremos, de Don Pedro I, fue el principal responsable por la puesta en escena de toda una secuencia de espectaculares ceremonias, ¿no?, y después se las pintó. Hay alguna desproporción en ese edificio. Acá debe ser intencional. Esa más conocida, ¿no?, cuando ya bajando a tierra va a descender, bajar del carruaje a encontrarse entonces con su novio. Vean, acá me da mucho gusto mostrarles así un acercamiento más personal, más sensible, ¿no?, de esos dos jóvenes desconocidos que se encuentran ese día ya estando casados diplomáticamente, ¿no? Esa joven arquiduquesa, hija del emperador, era muy inteligente, muy interesada, por ejemplo, en los estudios de la naturaleza. Trajo consigo una importantísima misión científica, de quien incluso va a hablar nuestro colega chileno, ¿no? Ahí está
Rugendas, por ejemplo. No sé si, creo que Langsdorff vino después. Y ese retrato de perfil, ¿no?, del joven emperador ya pronuncia ese acercamiento, ¿no?, muy personal entre el pintor de la corte y el futuro emperador. La secuencia sigue, ¿no? Una acuarela anónima, entonces el baile, ¿no?, a conmemoración de esa boda. Al fondo pontifica el rey, ¿no?, el rey de Portugal, y Brasil, y Algarve. Aquí está ahora ya como un retrato real de un soberano de 3 reinos unidos, ¿no?, sediada su corte en Río de Janeiro. Y ahí entonces la ceremonia de aclamación de ese rey de Portugal, Brasil y Algarve representaba también la legitimación del nuevo estatus de Brasil, del nuevo reino de Brasil, que ya existía formalmente desde 1815. Otra imagen interna ahora, ¿no?, de la aclamación. Secuencia artística, teatral, ¿no?, de la ceremonia, del ritual. Se trataban, por tanto, de fuertes razones para el rencor de los portugueses y para el entusiasmo de los brasileños, quienes podían acercarse al soberano en las noches de días hábiles para besarles las reales manos y pedirles gracias. Él adoraba eso y distribuyó entre ellos un número mucho mayor de títulos de nobleza que todos los títulos que existían en el reino europeo de Portugal. Pero, ojo, se trata de títulos no hereditarios de nobleza. Entonces el imperio multiplica títulos de nobleza, pero no crea una nobleza de sangre azul, gótica, qué sé yo, ¿no? Son títulos muy mercantiles, en verdad, y políticos, ¿no? Porque había que crear nobleza en las provincias, sobre todo unas muy complicadas, en la frontera sur y en el nordeste y en Amazonía. Bueno, la Revolución Liberal española de enero de 1820, que restauró la Constitución de Cádiz, repercutió en Portugal con la Revolución de Oporto en agosto, contra la tutela inglesa. Luego, una junta provisional del Supremo Gobierno del Reino convocó elecciones a unas cortes constituyentes que debían elaborar una constitución liberal y monárquica. O sea, don Juan VI empezaba a perder poder. Presionado por un reciente Consejo de Regencia creado allá en Portugal y por el rápido trabajo de las cortes constituyentes que todavía no tenían representación del Brasil, a cuyas cortes constituyentes adhirieron muy pronto las capitanías de Bahía y Grão-Pará, o sea, la región más al sur del nordeste sucrero, y Grão-Pará, Amazonía brasileña, que tenía mucho más razones para sintonizarse con el liberalismo portugués que con la corte imperial, todavía no, pero esa corte tan pletórica de Río de Janeiro. Entonces, y también presionado por motines urbanos, por militares, mercenarios extranjeros, etc., ¿no? Don Juan VI y su heredero juraron en febrero de 1821 unas bases de la Constitución, o sea,
sometiendo-se antecipadamente al futuro texto constitucional de la monarquía portuguesa elaborado por esas cortes liberales de Portugal. Dom Juan VI entonces nombró regente a su hijo Dom Pedro, convocó la urgente elección de diputados brasileños a las cortes y se devolvió a Portugal el día 26 de abril de 1821, acompañado por unas 4.000 personas, o sea, la mitad o tal vez del tercio de todos aquellos que habían venido con él tantos años antes. De 1808 a 1821, tenemos ahí unos 15 años. Bueno, luego, ahí está, Debré pintó esa partida triste, ¿no? De la corte, los cariocas, ¿no? En esa época Fluminense se llamaban los habitantes de la ciudad, Río Fluminense. Estaban tristes, pero también tenían una cierta alegría por ver partir la reina muy complicada, Carlota Joaquina. Y esa única imagen de la partida de la corte, de la vuelta de la corte a Portugal, por casualidad tal vez, pero Debré así como oficializó, ¿no? El acto de partida de esa reina. El rey ya está embarcado. Y ahí están, ¿no? Llegando a Portugal, casi rehenes de las cortes liberales. Vean el sentido magnífico, ¿no? En esa alegoría de la Constitución portuguesa de 1822, por un famoso y muy curioso pintor portugués, Domingos Sequeira, que sería la fuente más interesante para recuperar lo que sería la mirada portuguesa de todos esos acontecimientos. Ese señor acompañó todos los altibajos de las coyunturas portuguesas desde la invasión francesa y tomando siempre partido el más conveniente del momento. En ese momento, por ejemplo, en esa imagen se puede percibir como la victoria apoteótica, ¿no? del liberalismo portugués contra unas fuerzas, ¿no? Que lloran, tal vez, quién sabe, entre esos que lloran por la fuerza de la victoria liberal, estaríamos nosotros los brasileños. Como se dice con los niños, tan favorecidos, ¿no? Por la presencia de la corte en Río hasta entonces. En esas circunstancias, ¿no? Las cortes, no satisfechas, decretaron la constitución de juntas provisorias de gobierno en las provincias de Brasil y nombraron sendos gobernadores de armas, recortando así casi todos los poderes del príncipe regente, Don Pedro, ¿no? Que ahí persistía. Las cortes con mayoría peninsular. Había también representantes de otras posesiones portuguesas en África y el Extremo Oriente. Las cortes representaban entonces el liberalismo contra las pretensiones del Reino de Brasil, cuyo regente representaba el absolutismo dinástico a sus ojos, ¿no? A los ojos de los liberales portugueses. La ruptura entonces entre Brasil y Portugal empieza el 9 de enero de 1822, cuando Don Pedro se recusó a retornar a Portugal como le exigían las cortes, despertando grande entusiasmo popular. Me quedo, dijo. Para la adhesión de las provincias, valieron la inmediata constitución en febrero de un Consejo de Procuradores de las Provincias, que más tarde se transformó en el Consejo de Estado
del nuevo reino independiente. Y medidas para la deposición por las armas, con ayuda de mercenarios extranjeros, de aquellas juntas del Nordeste y Amazonía que persistían adheriendo al proyecto liberal portugués. Entonces hay ahí un proceso bastante duro de imposición de un centralismo monárquico a partir de Río de Janeiro contra esas regiones más simpáticas a la salida liberal del proceso. Rápidamente, oídos los cabildos de las más cercanas provincias de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Espíritu Santo, o sea, una pequeña parte de las provincias, se decidió por la constitución del imperio, empezando con la aclamación pública de Don Pedro como emperador constitucional y defensor perpetuo del Brasil el 12 de octubre, y su coronación, la aclamación, miren cómo se mantiene, ¿no? Un cierto patrón en las ceremonias de aclamación. Y su coronación, que gana tintes bonapartistas, ya que no había coronación en la cultura política y el sistema ritualístico de la dinastía de Braganza. Eso por Alcácer Quibir, cuando el joven rey Don Sebastián fue muerto o tal vez desapareció miraculosamente luchando contra los árabes. Y entonces, solo cuando volviera a Don Sebastián, entonces la cabeza real podría cubrirse con la corona. La corona entonces figuraba como un elemento adicional después de la aclamación. Entonces acá la coronación del emperador del 1 de diciembre y como siempre, ¿no? Mucha fiesta, mucho teatro, mucha actividad artística y todo eso escenificado por Debré y sus compañeros y después convertidos en obras de arte visual, ¿no? Y sobre todo la importancia de la multiplicación de esas imágenes como grabados. Sí, había, claro, que distribuirlos a todas las provincias. Otro acercamiento más personal, me gustó muchísimo conocer, gracias a ustedes, ¿no? No es exactamente mi área de trabajo, ¿no? Pero aquí está la mirada extranjera de Augustus Early, ¿no? Que no participaba de la corporación de pintores ingleses y que por eso se daba la libertad de dibujar y después pintar ese joven rey recién ungido, ¿no? De una manera bien así, como decir, sencilla, ¿no? Como una persona cansada, joven, insegura. Claro que el arte oficial monárquico cortesano no puede ocuparse de esas intimidades. Habría que mensurar la eficacia simbólica de esas primeras imágenes del joven emperador, calcular cuántos grabados han circulado en las provincias y cabildos en las muchísimas ceremonias de jura colectiva de fidelidad. Por cierto, estas imágenes de poder siguieron los mismos pasos en lo profano, lo festivo, lo ritual, que habían recorrido anteriormente, recientemente, aquellas imágenes de su casamiento y la aclamación de Don Juan VI
en festejos que habían durado meses en las provincias. Me imagino que aquí tenemos una situación magnificada de lo que ciertamente pasó acá en Bogotá cuando llegaron los virreyes. Entonces, de pronto, una población colonial que sabía de la existencia de reyes y reinas de allá muy lejos y que a veces veían sus retratos, ahora tenían un contacto mucho más cercano y a veces muy personal, ¿no? con esas representaciones corporales de poder. Entonces, esas imágenes todas, ciertamente se prestaban ahora a reemplazar el sentimiento de pérdida del rey Don Juan por la presencia del joven emperador. El prestigio político de Don Pedro I se mantuvo pese a la pronta ruptura con los liberales brasileños, el centralismo de sus ideas políticas y sus inclinaciones moderadamente absolutistas. El prestigio perduró hasta miren, no pensaban entonces erigir magníficos monumentos a ese primer emperador. El prestigio político, acá tenemos, ¿no? Pues acá está un poco fuera de lugar, perdone, podemos después volver a ella, pero miren, en el caso mexicano, una pena que nuestro colega de ayer no está. Sí, usted la conoce, ¿no? Pero miren, Iturbide, el criollo, ¿no? Había recurrido a ese argumento retórico, simbólico, ¿no? La soberanía quien le da es la patria, ¿no? Y una patria tal vez indígena, ¿no? Porque no hay ahí ninguna dinastía, ¿no? Él quiere innovar, ¿no? A crear la monarquía. Entonces, la legitimidad va a buscarla en la patria. Pues, miren qué curioso, ¿no? 1824, irrompe de nuevo allá en el nordeste la Confederación del Ecuador, una respuesta mucho más radical y fuerte, ¿no? a ese proceso todo de centralización del poder en Río y con la dinastía de Braganza. Esa Confederación del Ecuador se inspiraba claramente en la reciente Constitución Federalista de los Estados Unidos de México. Allá, el criollo Agustín de Iturbide se hizo coronar emperador el 21 de julio de 1822, o sea, 3 meses antes que Don Pedro I en Brasil. Abdicó el 19 de marzo de 1823. Le declararon traidor pasible de muerte el 28 de marzo de 24. Y finalmente le fusilaron el 19 de julio de aquel año 1824. La bandera de la Confederación del Ecuador, pese a que no nos diga mucho, ¿no? En comparación con tanto figurativismo de las imágenes que estamos viendo, ¿no? Está muy involucrada en esa coyuntura en que Iturbide es personaje trágico. Miren ya la fórmula brasileña de la legitimidad, ¿no? Don Pedro I se anticipa, ¿no? Y por ahí, por más o menos como veremos, 1826, corona a sus hijos, el futuro emperador Pedro II y la futura reina María II de Portugal. Y la legitimidad de todo eso
a quien le corona a él, don Pedro I, no es la patria, es un caballero de la Orden de Cristo, una antigua orden católica, ¿no? Y militar portuguesa. Portanto, una legitimidad mucho más antigua que su propia dinastía. Entonces, el emperador se involucró el año siguiente en la guerra contra la anexión de la provincia cisplatina a la República Federal de las Provincias Unidas en Sudamérica, del otro lado del estuario del Plata, ¿no? Y entonces, mientras se perdía la Cisplatina, eso pasó en 1828, 8.000 brasileños muriendo en esa guerra poco popular, muriendo su padre en Portugal y su esposa allá en Río en el año 1826. Pedro I renuncia condicionalmente al trono de Portugal en nombre de su hija, María de la Gloria, prepárese, quien tenía para entonces 7 años, y otorgó al reino de Portugal una constitución liberal moderada. Su hermano, el príncipe regente en Portugal, Don Miguel, con quien la niña reina debía casarse, se hizo con el poder absoluto en 1828, apoyado en ello por su madre, la célebre Carlota Joaquina. Por defender los derechos de la hija, el emperador perdió más prestigio en Brasil hasta que finalmente abdicó del imperio del Brasil en nombre de su hijo Don Pedro, que tenía 5 años, y partió a entrar en la guerra civil portuguesa liderando los liberales constitucionalistas contra el absolutismo de su esposo. Devino un prohombre del liberalismo portugués. Miren, acá está nuestro amigo portugués, Domingos Antônio de Sequeira, ¿no? Una mirada bien portuguesa de esa decisión, ciertamente poco simpática a sus ojos portugueses de Sequeira, ¿no? Esa manera casi mecánicamente agresiva, ¿no? Con la espada, Don Pedro II otorgando a los portugueses como reina esa niña, que vino a ser objeto entonces de todos esos líos a causa de su futuro prometido esposo, ¿no? A su tío y su abuela conspirando contra ella, ¿no? Bueno, pasemos. Rechazado, muere, ¿no? Muere a su esposa, la arquiduquesa doña María Amélia, la austríaca, ¿no? Entonces, rechazado en 8 tentativas de casamiento con princesas de las casas reales restablecidas por la Santa Alianza, el emperador viudo logró finalmente casarse en 1829 por procuración, ¿no? O por, como dicen, por vías diplomáticas, con la joven Amélia Augusta Eugenia Napoleona, nieta de Josefina de Beauharnais, que había sido la primera esposa de Napoleón y emperatriz de los franceses. O sea, es una señorita de nobleza napoleónica. Y en la trama de parentescos y en el proyecto estético imperial brasileño sobresalen, como vemos, contactos con la memoria reciente del imperio napoleónico. Pese al liderazgo de 2 bonapartistas, Jean-Baptiste Debré, pintor oficial y amigo íntimo de Don Pedro I, y el arquitecto Grandjean de Montigny, en la primera exposición de 1829 y la segunda de 1830, las primeras exposiciones del aula de pintura histórica
Quando se apresentaram ao público os lienzos de pintura histórica que Debré havia preparado até então, não? Todos relativos a essa história da independência, pese a todo esse apoio, não? O imperador também já se ia perdendo em seus laberintos. Antes de partir, Debré bosquejou uma futura pintura histórica para certificar a continuidade em la legitimidade da dinastia de Bragança em Brasil. Essa representação de uma aclamação al niño Pedro II, el dia mesmo de la renuncia de Dom Pedro I, forçada por violentos distúrbios callejeros. Eu me perguntei como, em uma cidade tomada por multitudes amotinadas por muitas razões, donde prevaleciam os rencores raciais, como habría sido possível a organização de uma cerimônia imperial tão aparentemente tranquila. Pero, al parecer, sí, foi possível, porque los mais moderados impidieron que os liberales e incluso republicanos mais radicales aprovechasen essa situação crítica para suspender a experiência imperial. Muitos consideram o tempo, aí está, o jovem que tinha essa imagem, não? Quando foi aclamado em aquele balcão. Muitos consideram o tempo das regências, uma década, como o primeiro ensaio republicano, por sua inestabilidade política e as rebeliões provinciais que só o terco centralismo das Forças Armadas logrou derrotar, evitando o fraccionamento do território. Quando, em 1837, os conservadores conformaram uma nova maioria no parlamento, os liberais se acercaram a antigos adversários e conspiraram para antecipar a declaração de maioridade do jovem Pedro II, logrando convencê-lo a aceitar o trono em julho de 1840, quando tinha seus 15 anos. Uma verdadeira unanimidade nacional se formou alrededor de los ritos de consagração. Aqui, bueno, uma crítica a la vida política de la década regencial. Então, os ritos de aclamação e coronação do jovem imperador, Dom Pedro II. E acá, a coronação, ¿no? deviene muito mais central. E agora tenho que improvisar, porque há muitas imagens e eu prefiro que elas falem por elas mesmas, não? Dom João de Montigny havia deixado plano de revolução arquitetônica, cambiando o centro urbanístico de Rio e todo ao redor de uma figura, uma imagem equestre do imperador. Esta imagem equestre do imperador proclamador da independência pudo ser finalmente criada e inaugurada já em los anos 60, 1862. Aqui têm representações de como foi oficializada, então, a imagem de marca, o sello de Dom Pedro I como o sujeito de la independência do país. E miren que não são alegóricas essas increíbles representações de indígenas. El escultor francês que se ocupou de isso hizo uma verdadeira investigação etnológica com os grupos indígenas brasileiros para criar assim a base simbólica
del monumento. Y ese monumento pasó a ser el blanco de todas las críticas, no necesariamente republicanas, al régimen imperial parlamentario brasileño. Pero pasado todo eso, ¿no? Veamos el segundo meollo de esa presentación, que va a ser más corto, pero ojalá muy fehaciente. Miren que la coyuntura internacional en que vamos a involucrar las próximas imágenes es el fin de siglo, ¿no? El cuarto centenario del descubrimiento de América, donde hubo una fuerte competencia entre protestantes y católicos, prevaleciendo, claro, el apogeo de los yanquis en la Exposición Universal Columbiana de Chicago. Y miren, ¿no?, que estamos a pocos semestres, a pocos años de unas fiestas, como esa, la principal, de celebración de la abolición de la esclavitud en Río de Janeiro en mayo de 1888. Quien firmó la Ley Áurea fue la futura reina, la heredera, la reina Isabel. Pues resulta que esa grande fiesta que se pasó en Río tuvo imitaciones, réplicas, ¿no?, en todas las provincias, porque los abolicionistas, sabiendo que los dueños de esclavos no serían indemnizados, entonces por telégrafo avisaron, salió la ley. Entonces, mucha fiesta de negros, de libres, de abolicionistas de todos tipos, por el país entero, para impedir cualquier reacción por parte de los expropiados propietarios de esclavos. Aquí está un pastor protestante abolicionista, quien estimuló a sus fieles de una iglesia protestante en Río para destruir a golpes de masa un crucifijo que seguía pendiente en los muros del Salón del Jurado en Río de Janeiro. Eso provocó un inmenso duelo, ¿no?, y una fantástica manifestación popular de desagravio por ese escándalo, ¿no?, de destrucción de esa imagen tan sacral, ¿no?, para los cristianos, los católicos. Y no tenemos imágenes, pero tengo ahí en el texto, que podrán leerlo más tarde, una multitud organizada de una manera corporativa que acusaba la recién implantada república como responsable por ese crimen, ese sacrilegio, por la ley de la separación entre Estado e Iglesia. Pasemos entonces a otra evaluación. Si el pueblo estaba en esa época en fiestas tan imponentes, tan importantes como las que hemos visto hasta entonces, ¿de qué manera la república, instaurada por un golpe militar, lograba reunir? Como ven, prevalece típicamente, ¿no?, la imagen de fraqueza, de apoyo popular a esa república que empezaba con un golpe y que enseguida entró en una crisis profunda, porque la armada seguía monárquica y porque las provincias del sur abrieron una guerra, la guerra federalista. Y esa república entonces tambaleaba mientras batía fuerte sobre los libertos, incluso sobre los niños libertos, forzándolos al trabajo por vagabundaje. Y entremos ahora entonces en la coda, ¿no? Aquí hasta esa segunda imagen de abajo ven un intento explícito de borrar la memoria de Don Pedro I como el hombre de la independencia
y el hombre de la dinastía de los Braganza, jacobinos y positivistas, no, jacobinos, republicanos antiliberales, ¿no? Intentan aprovechar la fiesta del aniversario del mártir Tiradentes, el sacamuelas, de un siglo antes, ¿no? Como ocultando el monumento ecuestre a Don Pedro I, con el álibi de que había que abrir espacio para la escenificación de la gloria de Tiradentes. Pero la población se amotinó contra ese intento bolchevique de los jacobinos, ¿no? Y los expulsó. Bueno, entonces ahora vemos a un pintor y sus obras, Pedro Américo, que había trabajado hasta recientemente, hasta 1888, en la producción del óleo, que devino el óleo central, la representación pictórica mayor del momento en que el joven príncipe regente dice independencia o muerte y empieza el proceso de la independencia. Ese pintor se había especializado en obras enormes que alimentaron de una manera, no él solamente, hay que visitar los museos de Río, ¿no? Inmensos lienzos alimentando el nacionalismo brasileño en escenas, por ejemplo, como esa de la Guerra Grande contra Solano López de Paraguay. Los positivistas crearon la fisionomía que nadie conocía y impusieron una aura religiosa cristiana al mártir que completaba un siglo de su muerte. Pedro Américo, que ya no tenía trabajo porque ya no había encomiendas de trabajo para el imperio, él busca trabajo ofreciendo sus servicios técnicos y artísticos a la República. Entonces, pensando en pintar algo alrededor del centenario de Tiradentes, él se inspira, a mi parecer, en ese crimen plebeo, ¿no? En el mercado de Río de Janeiro, una pobre señora negra muerta, asesinada y descuartizada por sus asesinos. Estas imágenes salieron en fotografía, pero la prensa no tenía todavía la técnica para la reproducción fotográfica. Justamente en ese mismo momento empiezan los bosquejos que Pedro Américo crea, ¿no? Pensando en esto. La fisionomía del mártir tiene algo que ver, ¿no? con ese retrato forjado por los positivistas. También mantiene con el proyecto positivista de manejar los símbolos y los héroes nacionales en el sentido de un pasaje de la religión a un otro estado, ¿no? Me escapa cuál es el estado positivo, ¿no? Entonces, también ahí está esa asociación explícita entre Tiradentes y el Cristo. Yo pienso que es aquel Cristo recientemente destrozado por los protestantes. Esta imagen no tuvo ninguna simpatía, porque no tenían nada, no satisfacía las expectativas, ¿no? de los republicanos. Entonces, yo puedo completar así. En octubre de 1892, Río de Janeiro se horroriza con la crónica de un crimen hediondo, las fotografías del cuerpo mutilado de la parda María de Macedo, la cabeza y los miembros y los rostros de sus asesinos se exponen en las redacciones de los periódicos. La revista ilustrada las reprodujo, sumando a tales imágenes a la serie de representaciones convencionales de Tiradentes, cuyo centenario se conmemoraba entonces, y al verlas en medio a tantas imágenes,
de personas simples a morirse bajo las ruedas de trenes o tranvías, agonizando entre los escombros de conventillos, golpeadas por policías, huyendo al reclutamiento forzado, sufriendo con el cólera y la crisis financiera, no hay como resistirse a pensar que la visión del pobre cuerpo descuartizado de María de Macedo lleva a Pedro Américo a trazar los esbozos para su Tiradentes descuartizado en diciembre de 1892. Ahí se encontrarían, a nuestro parecer, el desagravio al Cristo despedazado, el pueblo y la fiesta a la espera de una arqueología de un símbolo nacional. Para terminar, una invitación a los estudiantes principalmente. ¿Qué tal algún día un taller para comparar esas dos representaciones de descuartizamiento de héroes? Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor Jaime. Pasamos entonces a ronda de preguntas, comentarios. Muchas gracias, profesor, por por este ensayo, no solamente, o esta conferencia no solamente textual, sino visual. Y subrayo esto porque veo que en un periodo no muy largo hay una reactualización de las imágenes que están alrededor de la figura del emperador o del gobierno imperial, específicamente en el territorio brasileño. Entonces, mi pregunta es, toda esta cultura visual que surge y que está sustentando esta república imperial, liberal, al día de hoy en Brasil sobrevive. La fiesta de Tiradentes está ahí presente, latente, están esas imágenes. No sé si las imágenes del emperador Don Pedro, cómo la imagen sobrevive en un Brasil. Y lo pregunto también un poco porque hoy es un Brasil, de pronto está mirando un poco hacia atrás, ¿no? Un Brasil militar, cristiano. Entonces hago esa pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Bueno, voy a intentar ser breve, ¿no? Porque ese es un asunto importantísimo que necesitaría una otra conferencia. Sí, las fiestas de Tiradentes siguieron, pero como eran fiestas organizadas por la República, algo positivista por mucho tiempo, ¿no? Entonces, la participación se reducía a los que estaban obligados, los estudiantes de las escuelas públicas primarias, ¿no? Y los militares y empleados públicos. Tiradentes va a ganar más fuerza a partir de los años 30, con el crecimiento de las estructuras no solamente militares, sino policiales, la policía militar, que busca justamente Tiradentes como su patrono. Y hay que decir que en 1922, el centenario de la independencia, hubo un importantísimo arreglo en esa pelea por la lectura del pasado brasileño. La República se reconcilia con la monarquía en 1922, en el centenario. Llegando hasta tiempos más recientes, cuando tuvimos la dictadura militar de los años 60, 70 y un poco avanzando un poco en los 80, claro, como se trataba de un régimen militar, todas esas figuras del patriotismo oficial fueron fuertemente utilizadas por el régimen militar. En respuesta, la sociedad civil pasó a burlarse de todo eso, a burlarse.
quedaba cada vez más claro que para nosotros brasileños, en lugar de tanto militar, tanto héroe, etc., nuestra verdadera identidad se actualiza en fiestas como los carnavales, ¿no? Y más o menos por ahí estamos. ¿Alguien más? Bueno, profe, pues muchísimas gracias. Pasamos entonces al receso, unos 10, 15 minutos y volvemos para la segunda charla. Muchas gracias.